Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre condensadores de acoplo y condensadores de desacoplo. Estos condensadores son muy útiles para los circuitos de amplificación con transistores. Al hablar de amplificadores, implícitamente debemos estar imaginando tensión alterna y no solamente directa como lo hemos visto. Entonces, a partir de ahora, para el estudio de los transistores, se deben considerar tanto el análisis de la corriente directa como la corriente alterna, cuyo estudio lo vamos a iniciar en el siguiente video. Pero para ello es muy importante hacer un par de recordatorios, que es de lo que se trata este video de que hoy vamos a explicar. Aquí tenemos un circuito polarizado mediante divisor de tensión, del cual aprendimos en videos anteriores que podemos conseguir un punto de operación estable y dejar el circuito listo para que funcione para la amplificación. Esto lo hemos dicho. Sin embargo, aún no hemos hecho un análisis a conciencia como lo hicimos como para la corriente directa, como para ver cómo es que entonces este circuito puede amplificar. Estoy diciendo que a partir de ahora este tipo de circuitos lo debemos analizar en dos partes. Uno, para la corriente directa, que hasta este momento ya lo sabemos hacer a fin de polarizar el transistor para su adecuada operación, y otra, el análisis para la corriente alterna, con el objetivo, con el poder entender que cómo es este tipo de circuitos amplifica una señal alterna. Muy bien. Hemos mencionado en forma quizá arbitraria que en la base del transistor tenemos la entrada y en el colector tenemos la salida. Tomando esta mención como cierta, entonces podemos tener conectada a la entrada de este circuito a algún otro circuito que esté generando a una señal alterna, que dicho sea de paso es la señal que se tiene interés en amplificar. Este circuito tendrá, entre otras cosas, una impedancia. Esta impedancia se denomina de entrada porque es la que vería el circuito que va a amplificar la señal en su entrada. Bueno, lo importante de toda esta explicación es que esta impedancia alteraría mi circuito de polarización. Dicho de otra forma, el divisor de tensión que tenemos conformado por la resistencia R1 y R2 ya no funcionaría como lo aprendimos a diseñar, porque ahora tendríamos que considerar una impedancia en paralelo con R2. Pero más aún, fíjense, si esta señal alterna de entrada que genera este circuito viniese acompañada de una componente de tensión de corriente directa, pues está peor la cosa, porque ahora tendríamos que considerar esa tensión en directa, ya que se pondría en juego con el nuevo divisor de tensión para polarizar la base del transistor y poner el punto de transistor en un nuevo punto de carga. Bueno, generalmente un circuito de amplificación tendrá su salida conectada a otra cosa. Puede ser un altavoz, puede ser un osciloscopio para observar las señales de entrada amplificada, o puede ser otro dispositivo que utilice esta señal amplificada para otros propósitos. Muy bien. Pues sea como sea, este circuito también tendrá una nueva impedancia. Ahora la salida de nuestro circuito recién polarizado. Esta impedancia se observa de inmediato que estaría en paralelo con la resistencia del colector, y por lo tanto también afectará la posición del punto de operación y la recta de carga. Pero más aún todavía, imaginemos que ese circuito de salida es otra etapa de amplificación. En otras palabras, es otro circuito muy parecido a este. Lo más seguro es que su voltaje de base, que sabemos que es tensión continua, también afecte la tensión en el colector de este circuito, y por lo tanto los valores de mi recta de carga y punto de operación. Pues qué barbaridad, ¿verdad? Ustedes podrían decir
Pareciera entonces que ahora mis cálculos tendrían que ser más complejos y que los 6 pasos recomendados anteriormente en el video pues se quedaron cortos. Y en vano tanta simplicidad en la polarización del transistor. Ya decía yo que sería mucha maravilla para que esto fuera así de simple. Pero permítame decirles que no debemos asustarnos por este hecho, que no nos debe alarmar nada de lo que aquí mencionaba. Entonces miren, toda vez que el transistor esté polarizado adecuadamente, aplicando los 6 pasos vistos en el video anterior, lo único que hay que hacer es ponerle a nuestro circuito una especie de blindaje para que todo lo que venga del exterior, tanto de la entrada como de la salida, principalmente la tensión continua, no afecte el buen funcionamiento de nuestro circuito ya polarizado. Bueno, ¿y cómo poder hacer eso? Muy bien, para ello vamos a tener que recordar dos cosas: uno, la reactancia capacitiva, y dos, la impedancia. Iniciemos con la reactancia capacitiva. Miren, si bien es cierto, un capacitor en tensión continua lo podemos considerar como un circuito abierto cuando éste se ha cargado. En otras palabras, que la resistencia del capacitor una vez cargada es infinita y por lo tanto bloquea la corriente continua. Pero en la corriente alterna, el capacitor deja pasar la corriente alterna, pero sí con cierta resistencia de la corriente. A esa oposición a la corriente alterna de un capacitor se le denomina reactancia capacitiva. Y de hablar a la oposición de la corriente, en este caso a la corriente alterna, es de esperarse que la reactancia capacitiva se mide en ohms y está dada por la siguiente ecuación. La reactancia capacitiva, que se simboliza por XC, es igual al inverso de la frecuencia por la capacitancia por 2 veces pi. En este video no vamos a discutir cómo se llega a esta ecuación. Si quieres ahondar en este tema, te recomiendo que te acercas a hacer los videos tutoriales con todo lujo de detalle. Por ahora partiremos de esta ecuación, que con el simple hecho de observar la fórmula podemos deducir lo siguiente: debido a que la recta de capacitiva es el inverso de la frecuencia, independientemente de la magnitud que tenga el capacitor, entre más grande sea la frecuencia de la señal alterna, más pequeña será la oposición al paso de la corriente. Y por lo contrario, entre más pequeña sea la frecuencia de la señal alterna, la reactancia capacitiva sería mayor. Este hecho lo podemos imaginar con estas gráficas que representan frecuencias altas y bajas para un capacitor con determinada magnitud de capacitancia. Si quisiera ver esto con más claridad, puedes hacer uso de tu calculadora poniendo frecuencias altas y bajas para un mismo capacitor, digamos, y observarás que la reactancia capacitiva para frecuencias altas y bajas sucede lo que está diciendo aquí. Vamos a los extremos: una frecuencia muy alta y una frecuencia muy baja. Imaginemos 10 kHz, una frecuencia alta, y por el otro lado imaginemos una frecuencia tan baja que tiende a cero. En otras palabras, es tensión continua y constante. Y veamos la fórmula de reactancia capacitiva. Es de suponerse entonces que a frecuencias muy altas la oposición a la corriente es prácticamente cero. Eso quiere decir que bajo esas condiciones el capacitor lo podemos modelar como un cortocircuito. Y por el contrario, si vemos la fórmula a frecuencias muy bajas que tienden a cero, como en este caso la posición de la corriente, la tensión de la corriente es prácticamente infinita, y podemos modelar el capacitor como un circuito abierto. Conclusión: en el análisis de alterna para frecuencias muy altas, la oposición de la corriente de un capacitor prácticamente es cero, y podemos imaginar el capacitor bajo esas condiciones como un corto. Punto. Y para frecuencias bajas y para señal de corriente continua, o sea que no tiene frecuencia, la oposición de la corriente alterna es infinita. En tales condiciones se puede imaginar el capacitor como un circuito abierto. Punto. Ahora recordemos el segundo concepto, la impedancia,
que se simboliza con Z mayúscula, y su unidad es también el ohm, debido a que también se define la oposición de la corriente alterna, pero de todo un circuito. De dicho sé el paso que está conformado por otros elementos resistivos. Por esa razón se destina a decir que los traductores tienen impedancia y no resistencia. Por ejemplo, sabemos que un altavoz o un micrófono tiene cierta impedancia. ¿Por qué? Porque prácticamente se están conformando con una impedancia, una bobina o un imán, y no es un circuito puramente resistivo. Muy bien, entonces la impedancia de un circuito puramente resistivo es igual a la resistencia total del circuito. La impedancia de un circuito puramente capacitivo es igual a la reactancia total de sus capacitores. Y la impedancia de un circuito RC será la combinación tanto de las resistencias como las reactancias capacitivas. Recordemos que la reactancia capacitiva en un circuito RC es una cantidad fasorial y se expresa como un número complejo en forma rectangular, en donde esta XC representa la oposición de la corriente en alterna de los capacitores del circuito, y esta XC representa la magnitud de la reactancia capacitiva del circuito. Y al símbolo "-J" nos indica que en un circuito donde hay capacitores la tensión alterna está desfasada 90 grados con respecto a la corriente alterna. Pareciera un poco enredado o confuso todo esto. Para comprenderlo mejor, vamos a imaginar la siguiente fuente de tensión alterna conectada a un capacitor donde se sabe que se circula una corriente, esta también alterna, ¿verdad? Si modelamos este circuito con una ecuación matemática, diríamos que la corriente capacitor será la magnitud del capacitor por la razón de cambio de la tensión con respecto al tiempo. En otras palabras, que la corriente tendrá un valor en el instante 0 diferente al instante 1 y al instante 2 y al instante 3, etc., debido a que la tensión es alterna y también tiene distintos valores en el tiempo. En nuestros cursos de cálculo nos enseñaron que la razón de cambio, también llamada derivada, representa la pendiente de la recta tangente que toca la función en un instante determinado. Bueno, pues con estos conceptos nos debemos a Newton y a Delphi, que fueron creadores del cálculo. Nosotros podemos graficar esa pendiente en cada instante de la función senoidal, llamada en este caso voltaje o tensión alterna, para determinar la corriente que pasa por el capacitor de este circuito. Muy bien. Imaginemos entonces que nos encontramos en el instante t igual a 0 segundos. Noten ustedes que la pendiente en ese punto es muy positiva. Es más, me atrevo a decir que en ningún otro punto de la función la pendiente es tan positiva como en este, o en 2π o en 4π, etc., que es cuando la función concluye e inicia un nuevo ciclo. Si graficamos ese valor de pendiente, el resultado de la corriente capacitor será el máximo que tendría, ¿verdad? Ahora imaginemos que el tiempo transcurre y nos detenemos en un instante antes de llegar a la cresta del señal, por ejemplo aquí, y noten aquí ustedes cómo la pendiente en este punto va disminuyendo. Nuevamente, si graficamos el valor de esa pendiente que se va cortando a que va llegando a 0, tendríamos el siguiente valor de la corriente. Muy bien, la pendiente en la cresta es 0, y a partir de ahí los valores que va tomando la pendiente, vean usted que cada vez sean más negativos hasta llegar hasta el código 0, donde tendríamos para la corriente el máximo valor negativo. Si seguimos graficando la corriente, llegaremos a tener una gráfica semejante a la tensión, pero adelantada a 90 grados. También se puede expresar esto como que la tensión está desfasada 90 grados respecto a la corriente.
Por esa razón es que en un circuito capacitivo la reactancia capacitiva es un complejo desfasado 90 grados. Entonces, para este circuito donde tenemos la resistencia y el capacitor conectados en serie, la impedancia sería la suma fasorial de la resistencia y la reactancia capacitiva. Como la resistencia es una magnitud escalar y la reactancia es una capacitiva, es un número imaginario menos J y C, el negativo significa que el voltaje en el capacitor aparece retrasado, ¿verdad? Con respecto al voltaje de la resistencia de 90 grados. Muy bien, entonces la impedancia, que es la suma fasorial de estas magnitudes, resulta en un fasor cuya magnitud se sabe que por el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada por la resistencia cuadrada más la resistencia capacitiva al cuadrado. Y dicho sea el paso, si queremos conocer el ángulo de desfase de la impedancia, pues basta con aplicar la fórmula, pues con determinar el ángulo de triángulo rectángulo, que es menos la tangente de la reactancia capacitiva entre la resistencia. Una vez recordado estos conceptos, nos interesan dos aspectos. No perdamos de vista que nuestro interés es blindar nuestro circuito con transistor polarizado. Para ello haremos uso de un capacitor de acoplamiento. Su nombre obedece a que es capaz de acoplar una señal entre dos puntos. Entre este circuito que estamos viendo se presenta una tensión alterna. Nos interesa que dicha señal salga íntegra a través de la resistencia y tierra. ¿Por qué? Porque en la entrada y la salida de nuestro circuito polarizado nos interesa no perder ninguna característica de la señal alterna. Recuerde que es la señal que se va a amplificar. Bueno, si para este filtro logramos hacer que el capacitor se comporte como un cortocircuito, debemos asegurarnos que su reactancia capacitiva será muy pequeña. Si eso ocurre, el capacitor no tendrá ninguna oposición a la corriente alterna y prácticamente la tensión de esta fuente se verá como un espejo a la salida de la resistencia. En otras palabras, no habrá caída de tensión en el capacitor debido a que es un corto y toda la tensión alterna de la fuente estaría presente en la resistencia. Muy bien. Pero el otro aspecto que nos interesa es bloquear toda tensión directa que venga acompañando a esa señal alterna. Para ello nos interesa que el capacitor tenga una reactancia capacitiva infinita, en fin, que se pueda comportar como un circuito abierto y en este caso no dejar pasar dicha tensión a la salida de dicha resistencia. Muy bien, ahora nos debemos preguntar si esta resistencia representa la impedancia a la entrada de mi circuito polarizado. ¿De qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Y otra pregunta muy similar que nos debemos hacer es si la resistencia representa la impedancia de salida. Expresado de mejor manera diría si la resistencia representa a la impedancia de la carga de mi circuito amplificador. ¿De qué valor deberá ser el capacitor para que sea un condensador de acoplo? Bueno, un consejo práctico que les voy a dar es que la reactancia capacitiva del circuito sea cuando menos 10 veces menor a esa resistencia. Si eso se cumple, lograremos tener un buen condensador de acoplo que me deje pasar toda la señal alterna y que me bloquee toda la señal continua. Imaginemos que esta resistencia de 2 kilo ohms y que la señal alterna es una señal de audio, es decir, que trae un rango de frecuencias de 20 Hz a 20 mHz. Ese es el rango de frecuencias que el oído humano escucha, ¿verdad? Ahora, sabemos que el capacitor se comporta como un corto para las frecuencias altas, así que en este rango de frecuencias el peor caso lo teníamos en el 20 Hz, o sea, la frecuencia más baja.
Si aplicamos la regla de 10 a 1, tenemos que la reactancia capacitiva debe ser de 200 ohms. Y sabemos que está dada por la siguiente ecuación. Si aquí despejamos la capacitancia que nos interesa y sustituimos los valores para la frecuencia de 20 Hz, obtenemos que la magnitud del capacitor debe ser de 39.78 microfaradios, y esa es la capacitancia que nos ayudará a hacer que el capacitor, un circuito corto para la señal alterna y un circuito abierto para la continua. En otras palabras, para este circuito el condensador de acoplamiento debe de ser casi de 40 microfaradios. Para comprobar este hecho calcularemos la impedancia del circuito, que sabemos que está por esta ecuación. Sustituyendo los valores, tenemos que la impedancia del circuito es prácticamente el valor de la resistencia, vean ustedes, es decir que efectivamente con estos valores que calculamos para el capacitor nos dejarán ver el capacitor como un corto. Muy bien. Otro capacitor muy utilizado en los circuitos de amplificación es el condensador de desacoplo, mejor conocido como capacitor de puenteo, y obedece a su nombre debido a que es capaz de crear una tierra física cuando se está analizando en corriente alterna. En otras palabras, puentea o cortocircuita lo que haya conectado en un extremo del capacitor a tierra para ciertas frecuencias donde nos interese que eso ocurra. Para ello se aplica la regla de 10 a 1 nuevamente. Vean que aquí no hay mucha ciencia en todo esto. La resistencia mostrada en este circuito representa la resistencia de Thevenin vista por el condensador. Miren, aunque por el momento no tengamos muy claro para qué lo utilizaremos en los circuitos de amplificación, permítanme explicarlo de una buena vez, ya que más adelante nos ayudará aún más del punto de la operación. Y algo bien importante, va a estabilizar la ganancia del circuito y eliminará la tensión alterna indeseable en algunas partes del amplificador. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, por lo que me interesa es que se entienda que es un capacitor de puente o un capacitor de desacople y cómo se calcula. Muy bien. Entonces se conecta, cómo se conecta y por qué se conecta en un amplificador. Son preguntas que aún no nos podemos responder, pero por lo pronto vamos a conformarnos con tener claro el objetivo de un capacitor de puente o de desacople. En el siguiente circuito, la frecuencia de entrada en la corriente alterna es de 1 kHz. ¿Cuál sería el valor del condensador para que se cortocircuite de forma efectiva en el punto A tierra? Muy bien, lo primero que debemos hacer es hallar la resistencia de Thevenin vista desde el condensador. Observemos entonces que esa resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 y R2, sustituyendo valores. O sea que la resistencia de Thevenin es de 375 ohms, y con ello entonces nos podemos imaginar una sola resistencia equivalente de 375 ohms en serie con el capacitor, que por el momento solo me la voy a imaginar porque solo lo que nos interesa es obtener solo el valor del capacitor de desacople. Muy bien, aplicamos la regla de 10 a 1 para obtener la reactancia capacitiva y nos resulta que esa reactancia es de 37.5 ohms. Ahora despejamos de esta ecuación que ya conocemos para obtener la capacitancia, y a sustituir los valores tenemos que un buen condensador de acoplo que logrará puentear el punto a tierra para esta señal alterna de 1 kHz es de 4.24 microfaradios. Y noten ustedes la importancia de esto. Si nosotros quisiéramos por alguna razón eliminar los efectos de señal alterna de 1 kHz porque nos afecte, por ejemplo, nuestra polarización, pues basta con colocar un capacitor de 4.24 microfaradios para que esto suceda. Asombroso, ¿verdad? Entonces, conclusión, un condensador de acoplo nos permitirá
no alterar la señal alterna y eliminar cualquier componente de corriente continua. Un condensador de desacoplo nos permitirá quitar el efecto de una señal alterna porque la aterriza a tierra. Ahora sí, estamos listos para que con todo conocimiento de causa sepamos en dónde y cómo colocar un condensador de acoplamiento al fin de finalizar con los 6 pasos anteriores, y que tanto a la entrada como a la salida no nos perjudica ninguna señal de corriente sin continua, y únicamente considerar la señal alterna para este circuito polarizado y que podemos ver a la salida limpia y amplificar muy bien. El uso del condensador de desacoplo lo aplicaremos en breve en los videos que siguen. Por lo pronto, espero que esta explicación acerca de los condensadores de acoplo y de desacoplo te hayan quedado claro, y que no solamente tienes que aplicarlo en solo amplificador, también lo puedes emplear en otros circuitos donde tengas necesidad de emplear otro punto a tierra, esto siempre y cuando en señales alternas, o bien que tengas la necesidad de acoplar dos señales también. Si estos videos tutoriales te ayudan en un poco en lo que estás estudiando, pues sería muy bueno que te inscribieras, así para que cada vez que se publique pues pueda resultarte de interés, o para poderlo ver en ese momento o en otro momento. Bueno, así que eso sería todo y hasta luego. Muchísimas gracias y hasta la próxima.